Muy buenas noches, bienvenidos a Contrapunto, programa de análisis político. Y bueno, en este miércoles me da gusto presentar al maestro Daniel Méndez Vivanco. Maestro, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Una vez más, Marco, me da mucho gusto volverte a saludar. Gracias a Dios y gracias a la vida que estoy bien y pues con siempre la buena intención de participar en estos programas que tú conduces. Para mí es muy satisfactorio que me permitas emitir las opiniones y sobre todo de cara al auditorio, que agradeceré siempre el favor de su atención, Marco. Gracias, maestro. Y bueno, este tema que de alguna forma ha despertado interés precisamente el día de ayer, pues lo hemos titulado Veracruz abre la puerta al control político de la Fiscalía. ¿Qué sucedió? Bueno, pues el Congreso de Veracruz, como comentaba el día de ayer, aprobó la reforma que permitirá a la gobernadora, en este caso a Rocío Nale García, remover y nombrar directamente a la persona titular de la Fiscalía General del Estado. Un cambio que, aunque disfrazado de modernización institucional, huele más a centralización de poder que a fortalecimiento de la justicia. Porque cuando el Ejecutivo tiene la facultad de quitar y poner fiscales y la autonomía, esa garantiza investigaciones sin presiones ni favores, se vuelve un mito. Y un fiscal que depende del ánimo del gobierno en turno no es fiscal, es un subordinado. El mensaje es claro: en Veracruz la balanza del poder se inclina aún más hacia el palacio de gobierno. Y un estado de un largo historial de persecución política, expedientes a modo y justicia selectiva. Esta reforma no es menor, es una alerta democrática. La pregunta que está en el aire y es lo más importante: ¿qué defenderá a la ciudadanía cuando la Fiscalía responda primero al poder y después a la ley, maestro? Mira, Marco, yo le quiero decir a nuestro público y a ti que me confieso que siempre he sido escéptico hacia el asunto que tiene que ver con el término, con el concepto de la autonomía, y más tratándose de las instituciones de gobierno. Discúlpenme, pero lo tengo que decir. Tengo muchos ejemplos ya en mi trayectoria profesional que me permiten o me permitirían darlos a conocer por qué hay ese escepticismo de mi persona hacia esto, ¿no? Pero a ver, vamos al asunto de la cuestión esta de lo que antes era la Procuraduría General de la República. En primer término, también debo decir que nunca estuve de acuerdo, y hoy estoy más convencido que nunca, que se cometió un gran error en cambiar el nombre de Procuraduría General de la República por el de Fiscalía. Hemos sido, la expresión que utilizo así llana, hemos sido monos de imitación del modelo norteamericano. Y no porque critique yo allá a los Estados Unidos, pero ¿cuándo será el momento en que respetemos la originalidad conceptual de las denominaciones que deben tener las instituciones públicas, las instituciones que se deben al gobierno? Bueno, voy ahora a ampliar mi comentario. Si hacemos un balance de lo que ha ocurrido, a ver, vamos un poquito a hacer de historia. Siendo gobernador Javier Duarte de Ochoa, ahí es cuando se emite un decreto en que se tenga que pasar, en una transición de Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la República. Estoy tratando de recordar que incluso en ese decreto, porque vaya que si se ha modificado la constitución política del estado de Veracruz, qué bárbaros, cómo han modificado, han hecho y deshecho la constitución. Entonces, quien pasara ya con la anuencia del Congreso del Estado en aquel momento
para que se convirtiera en fiscalía, había un apartado que decía que el que estuviera como Procurador General de Justicia le tocaría estar en esa gestión que contemplase su permanencia, qué tiempo el nuevo titular de esta dependencia. Y recordarás, Marco, recordará al público que se empezó a informar que sería quien ocupara esa titularidad, ahora sí, de la nueva Fiscalía General de la República, estaría en un lapso de 9 años. Bueno, por ahí hay que empezar. No se aceptó, no se respetó, mejor dicho, no se respetó ese lapso de 9 años. ¿Por qué razón? Porque van 3 fiscales, ya con esta denominación, y de los 3 fiscales, vamos con los 2 primeros, no concluyeron su periodo para el que se había mandatado, o sea, los 9 años. Voy a citarlos. Luis Ángel Bravo Contreras, que en esos momentos, si mi memoria no me falla, estaba ubicado en el IBAE, ahí estaba en la oficina jurídica del IBAE. Bueno, pues ya sabemos lo que ocurrió, nada más estuvo como 2 años, luego vino una persecución porque, estamos hablando del gobierno priista, Javier Duarte con Luis Ángel Bravo, pero termina la gestión de Javier Duarte, lo meten a la cárcel, porque viene Miguel Ángel Yunes Linares con su gobierno 2 años y empieza a perseguir a Luis Ángel Bravo. ¿Por qué se le persiguió? Bueno, pues había, decían los argumentos, lo que se le imputaba, que estaba metido en la cuestión de las extorsiones, de las desapariciones forzadas, de también generar obstáculos para que se avanzasen casos jurídicos importantes, en fin. ¿Y quién entró en su lugar? Entra Jorge Winkler. Entiendo que Luis Ángel Bravo ya salió, pero Jorge Winkler entra como fiscal general del Estado, de Justicia del Estado, porque era abogado defensor, abogado personal de la familia de Miguel Ángel Yunes. Y también no terminó los 9 años, termina la gestión de Miguel Ángel Yunes Linares, llega Morena al gobierno del Estado y empieza la persecución sobre Jorge Winkler, y ya sabemos también lo que ocurrió, de manera muy similar. Se le aprende, estaba en un restaurante allá, Jorge Winkler estaba paseando allá en el estado de Oaxaca, y hasta allá lo fueron a prender. Luis Ángel Bravo estaba en un restaurante allá de lujo, allá en la Ciudad de México. Cuando sale, ahí lo aprenden. Y entendemos que Jorge Winkler sigue en la cárcel, hasta donde yo tengo la información, sigue en la cárcel. Y entonces no concluye los 9 años, y viene Morena, y entonces ahí queda, ¿qué debemos entender ahí? Si lo están captando, pues no había tal autonomía, ¿no? Ese decreto que también se había emitido de autonomía, nada más era pura pantomima, porque en la práctica, pues, ¿qué se puede apreciar en lo que estoy diciendo? Javier Duarte colocó a Luis Ángel Bravo, Miguel Ángel Yunes colocó a Jorge Winkler, llega Morena con el gobernador Cuitlagua García Jiménez, y entonces, por influencia directa del secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos, llega la todavía fiscal del estado de Veracruz, porque también trabajaba, la fiscal estaba en la Secretaría de Gobierno, estaba también en la oficina jurídica de la Secretaría de Gobierno. Entonces entendimos en esos momentos que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, es el que la colocó en la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz. Ahora, con la actual gobernadora, pues efectivamente, como tú lo acabas de decir,
Se ha modificado tres veces han modificado la Constitución del Estado de Veracruz, se ha modificado, y a lo que voy a hacer énfasis, estamos en una reversa, ¿no? Por utilizar el lenguaje automovilístico, se ha echado reversa a este asunto. Cuando me refiero a eso es el centralismo, estamos regresando al centralismo. El centralismo que se vivió mucho tiempo en ese periodo largo del PRI. Y entonces yo le preguntaría al auditorio, te preguntaría a ti, ¿podemos creer luego entonces en la autonomía? No, la autonomía es un mito. En ese sentido, lo que yo quiero hacer énfasis es que pues es más bien un centralismo donde se le están dando poderes omnímodos, absolutos, aprovechando que en el Congreso del Estado los legisladores en la mayoría son de Morena, le están dando ese aval para que la gobernadora, desde el Poder Ejecutivo de Palacio de Gobierno, ella tenga una influencia directa en las decisiones de lo que tiene que ver la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Veracruz. Y entonces, en esta primera intervención, pongo sobre la mesa, ¿y el equilibrio de poderes cómo queda? Efectivamente, lo que comentábamos al principio, toda esta situación ahora con la centralización cada día más del poder del Ejecutivo, hemos hablado del Poder Ejecutivo a nivel federal, bueno, pero también a nivel Estado, y precisamente con esta aprobación el día de ayer, donde diputados aprobaron en su mayoría, diputados del Congreso del Estado de Veracruz aprobaron en su mayoría esta reforma. Ahora, con ello, esta reforma que fue aprobada, ahora esta se va a enviar a los municipios, a los 212 municipios, para que sean los cabildos que los aprueben. Pero ya sabemos lo que va a pasar. Pues sí, o sea, eso es un hecho que se va a aprobar. De los 212 municipios, bueno, el 50 más 1, que estaríamos hablando de 107 municipios, con 107 municipios esta ley procedería ya a esta reforma. En este caso, pues tendría mayor poder la gobernadora, y como usted comenta, y coincido totalmente con usted, en esta parte donde han sido los gobernantes quienes han influido mucho y han manipulado a su antojo a los fiscales. El caso de en su momento dado con Cuitláhuac García Jiménez, es gobernador del estado, aunque no fue él directamente, pero sí su secretario de gobierno, quien es el que manejaba prácticamente toda la parte gubernamental en su momento dado, y también como Miguel Ángel Yunes Linares cuando fue gobernador, con Jorge Winkler, que efectivamente es un preso político para algunos, y bueno, también el caso de Luis Ángel Bravo con Javier Duarte de Ochoa. Y toda esta cuestión, bueno, vamos a ver, pero en el sentido de que cada día se les da más poder al Ejecutivo, o eso es lo que está buscando Morena, porque así lo estamos viendo, no nada más a nivel del Estado de Veracruz, lo estamos viendo también a nivel de la República, donde el Poder Judicial, cuando ya hemos hablado también de ello, pues ya pasó a todo el control de lo que es el partido, quien está en el poder, el partido de Morena. Pero hay una situación que también es importante recalcar en esta parte, y hasta dónde, y no hasta dónde, sino van a ser partícipes de este gobierno, de todas aquellas personas que para agilizar trámites o para retrasar trámites, ¿no? Y ahí es donde entramos a la parte política, donde decimos, bueno, los amigos, las amigas de la gobernadora, si hay una falla, pues va a hacer un atraso para que no continúe la investigación, pero los enemigos políticos de la gobernadora, al contrario, se van a acelerar todo este tipo de cuestiones para que sean procesados, pues a través de las designaciones precisamente de la gobernadora, quien llegue a tomar el cargo. Ya se aprobó, bueno, sabemos que en su momento dado va a ser destituida Verónica Hernández. Ya antes. Exacto, y con ello, bueno, pues se viene otra cuestión
para lo que es la Fiscalía. Estas investigaciones que se van a dar pueden, como decía, frenarse o acelerarse según convenga políticamente al gobierno, en este caso al gobierno de la gobernadora Rocío Nale. Se va a reducir la capacidad de la Fiscalía para investigar corrupción dentro del gobierno, como ya he comentado, y la persecución contra opositores. Esto es parte de lo que se está dando ya en nuestro estado de Veracruz luego de que se aprobara esta reforma, maestro. Fíjate, Marco, que yo agregaría en esta segunda intervención dos cosas que me parece también importante. Lo que tú acabas de decir, ahí yo desprendo lo siguiente que quiero externar. De por sí, la ciudadanía le ha ido perdiendo la confianza y la seriedad que deberían tener desde las procuradurías, ahora fiscalías, para resolver los asuntos jurídicos de múltiple naturaleza. O sea, hay grandes rezagos. El sistema judicial en nuestro país atraviesa por grandes rezagos. Entonces, ¿qué es lo que aquí habría que considerar? Lo que hay que considerar es que si esa desconfianza empieza con que, y hasta ya está en el imaginario colectivo de la ciudadanía, cuando suceden casos como, por ejemplo, se me viene a la mente los homicidios que acabamos de vivir en cuestión política. Estoy pensando en el caso concreto del exalcalde de Songolica, pues ahí el lenguaje que se utiliza, se abre carpeta de investigación. O sea, acto seguido vamos a abrir carpeta de investigación. Y eso es como lanzar al aire a la eternidad para quién sabe cuándo se pudiera resolver ese asunto. De tal manera que un tercer elemento que aquí quiero yo poner sobre la mesa, cuando hago mención de que no hay tal división de poderes, bueno, con estas resoluciones se empiezan a alejar, nos empezamos a alejar, y esa es la parte preocupante y delicada de que no esté equilibrado el sistema de poderes tal y como lo ha contemplado la Constitución General de la República. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Pues que en el discurso oficial también deja mucho que desear los intentos de explicación que han dado desde la Ciudad de México. Estoy pensando, y lo digo con todo respeto, a la Presidenta de México. Decía la otra vez un articulista que en varias ocasiones la Presidenta de México y también el expresidente Andrés Manuel López Obrador manifestaban, es que sí tenemos autonomía. No, estoy pensando en la Fiscalía General de la República. No hay tal autonomía ya. Pensemos, no olvidemos que importante la memoria, que cómo llega el doctor en Derecho Alejandro Gertz Manero, pues es formando parte del círculo de amistades del entonces expresidente de México. Entonces, en ningún momento todavía persiste ahí el fiscal, el doctor Gertz Manero, pero sabemos, porque el sentido común y la información nos lo indican, que no son autónomos porque él ha llegado, se debe a quienes han gobernado este país desde la cúpula de Palacio Nacional. En ese aspecto, en ese sentido, han externado lo siguiente, dicen, es que tenemos que mover, y aquí lo tomo del gobierno federal y lo traigo a colación con el gobierno del estado. A ver, ¿por qué vamos a mover a esa persona de la Fiscalía General? Pensemos acá en Veracruz. ¿Por qué vamos a mover a la Fiscal General de Justicia en el estado de Veracruz? La vamos a mover porque no nos genera confianza, porque no es de nuestro equipo. Entonces, caray, no es de nuestro equipo. Y los 9 años, de acuerdo con las reformas jurídicas que se habían hecho, y los 9 años, porque ahí está el texto, y los 9 años que tendrían que cumplir
Luis Ángel Bravo, Juan G. Winkler, Verónica Yadans, no se toma en cuenta porque ahí está el resolutivo político, es el que se está imponiendo. Ojo en esto, en esta modificación que acaba de hacer el Congreso del Estado y a iniciativa de la misma ejecutiva estatal, habla ella sobre todo habla de que ahora sería, me sonríe porque se me figura como un juego perverso, va para 4 años, quien venga a quedar en lugar de Verónica Yadans va para 4 años, con la posibilidad de, viendo su desempeño, de que pueda repetir otros 4 años. Pues en esencia es lo mismo, ¿no? O sea, suena a algo cínico y da risa eso, ¿no? Pero si entonces les molesta, ojo, con esto voy a concluir esta intervención, si eso les molesta de que es que movemos al que está al frente de la Fiscalía General de la República o Fiscalía General de Justicia del Estado porque no es afín políticamente a nosotros, entonces yo pregunto nuevamente con lo que inicié mis intervenciones, ¿y la autonomía? No importa la autonomía, porque es que resulta que quienes gobernamos nos es incómoda esa persona, nos es incómodo el que está ahí al frente de la Fiscalía. Pues si vamos al texto jurídico, pues el texto jurídico especifica muy bien en sus cláusulas, a partir de estas reformas, que las fiscalías tienen que ser autónomas, guste o no guste en sus resolutivos a quienes gobiernan el Estado de Veracruz o gobiernan a toda la nación mexicana desde Palacio Nacional. Efectivamente, y bueno, en esta parte también comentar, que usted lo dijo ahorita, esta cuestión cuando es de un partido a otro. Caso de Verónica, sabemos que pertenece al partido de Morena, mas sin embargo no es del grupo político de la gobernadora. Es cuando empiezan a darse esas famosas fracturas dentro de los partidos políticos. De ahí que pues le estorbe, por decirlo de esa manera, le estorbe, y por eso la modificación a esta reforma para buscar un fiscal a modo, a los intereses de la cúpula del poder que está ahorita en el estado de Veracruz. Y qué curioso, porque entiendo que le genera desconfianza porque fue colocada por el secretario de gobierno, y bueno, hasta donde yo sé, pues que el secretario de gobierno era una recomendación de la hoy gobernadora para llegar a la administración estatal anterior a ese segundo puesto, donde ahí observábamos que donde salían todas las determinaciones, donde se gobernaba realmente era desde la Secretaría de Gobierno, pero insisto en esto, ahí está un dato, entiendo que el secretario de Gobierno de la administración pasada pues había llegado por una recomendación de quien hoy gobierna la entidad veracruzana. Así es, y aparte pues en ese entonces también el exsecretario de Gobierno quería la gubernatura, de hecho participó en la elección interna de Morena. Bueno, al final de cuentas pues gana, y hasta ahí llegó su carrera política. Llegó su carrera política porque no entró en la disciplina. Así es. Como siempre se ha manejado dentro de la política, y la disciplina pues ya estaba en la línea directa para que Rocío Nale fuera la gobernadora. Ya tenía la decisión directa por parte de ese entonces del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como ha sido también el caso de la hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien también tenía ya la línea directa del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora vamos a esperar qué va a suceder en esta parte donde es evidente una fractura de Morena a nivel estado. Morena, que ha decaído considerablemente en las últimas elecciones, en este caso en las elecciones municipales, donde vimos que perdió varios municipios del estado de Veracruz. Se vienen, como hemos comentado, las elecciones para el 2027, y en esta parte empieza a darse no nada más
el golpeteo al exterior, en este caso de Morena hacia el PAN o Morena hacia el PRI, sino también al interior de este partido, porque de alguna manera pues ahí está esta cuestión de continuar este grupo de poder y no dejárselo a los que estaban anteriormente dentro del mismo morenismo, maestro Daniel. Sí, yo me adelantaría a un aspecto concluyente. Como se dice en términos literarios, va un corolario, ¿no? Finalmente, la política todo lo trastoca. Finalmente es el factor político el que incide cuando se lleva a cabo o se intentan llevar a cabo cambios a través de reformas, entran los procedimientos técnico-jurídicos, como en este caso el tema que estamos hablando, pero la realidad es que no importa eso, no importa el conocimiento jurídico, no importa el procedimiento, no importa la necesidad de cambiar para bien. El factor político siempre incide y entorpece todas las cosas. Efectivamente, maestro Divino, ahorita también que comentaba usted sobre el asesinato de Mesgua, es presidente de Zongolica, la parte también, si me voy federal, Carlos Manso en Michoacán. Por un lado, Manso, quien aspiraba a ser candidato a la gubernatura por municipio, por el estado de Michoacán. Como candidato independiente. Como candidato independiente, desde luego. Y por el otro lado, Mesgua, quien ya estaba conformando un partido político también independiente, por toda esta cuestión. Aquí es la pregunta, ¿quién le está haciendo el trabajo a Morena? Porque son dos líderes considerables, uno para hacia yo de Manso llegar a la gobernatura y posteriormente a la presidencia de la República como candidato independiente, y también Mesgua, él nada más quería llegar a la gubernatura, pero bueno, ambos estaban ya trabajando en toda esta parte, pero la pregunta es esa, ¿quién le está haciendo el trabajo a Morena o Morena está interviniendo para que gente fuerte dentro de la política de estos candidatos independientes que en su momento dado pudieron haber sido, que desafortunadamente fueron asesinados, pues no llegaron? Hay un trabajo sucio. De entrada hay un trabajo sucio, hay que decirlo, que lleva como finalidad desaparecer a estas personas que se encuentran o se encontraban en el quehacer político, y aquí viene una moraleja. ¿Quién sigue? Porque se están dando de manera consecutiva, y la moraleja estriba en su esencia de que si esa persona, ese personaje desafía al sistema político, pues las consecuencias son muy fuertes, en el que incluso le cuesta o les cuesta la vida, como las personas que acabas de mencionar, y de manera todavía anterior en Zongolica. Acuérdense que hay homicidios de gente que estaba participando en la política, que son el antecedente inmediato de lo que ocurrió hoy, en este fin de semana pasado, con Juan Carlos Mesio. El sistema político, si tú lo desafías, corres peligro, entras en graves riesgos, porque pagas el precio de levantar la voz, de decir las cosas que van en pos de la verdad para lograr un bien común, y eso incomoda a los intereses de ese entramado que se llama sistema político. Efectivamente, bueno, nada más lo estamos viendo en esa parte. Ahorita que hablaba usted referente a la cuestión de que incomoda al gobierno en turno, que es en este caso el gobierno de Morena. Recordemos también de las manifestaciones de los jóvenes, claro. Algunos de ellos detenidos en su momento dado, por precisamente rebelarse con esta forma de gobierno donde hemos dicho, y así como un hartazgo hacia el PAN, hacia el PRI, hoy en día hay un hartazgo hacia el Movimiento de Regeneración Nacional por no haber cumplido los objetivos, y principalmente el farsante de López Obrador, porque no se le puede decir de otra manera, engañado a la gente diciendo que sería otro México totalmente distinto, y lo vemos que no es así. Hay corrupción y demasiada corrupción. Y estamos yendo a un centralismo en todos los ámbitos que se está dando este centralismo, y entonces es como
lo que dije al inicio, echarle la reversa nuevamente, porque vamos hacia atrás, algo que se supone que ya se había superado porque se había dado cuenta, nos habíamos dado cuenta como sociedad y nos habían vendido también esa idea, están los hechos ahí también para analizarse, de que el centralismo era malo, porque el centralismo había generado también inercias y descomposición. O sea, estamos inmersos en un círculo vicioso del cual no vemos la salida. Efectivamente, y bueno, prácticamente estamos finalizando este programa, este tema polémico de alguna manera que se dio el día de ayer con la aprobación de esta reforma, y me gustaría el comentario final del maestro Daniel Méndez. El que la esperanza no termine, ¿no? Yo pienso que a mí me genera mucha tristeza, mucha decepción que las personas que quieren, que intentan cambiar el estado de cosas, pues sufran en sus propios desempeños, en su vida cotidiana y hasta llegar a perder la vida. Pero pues tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir alzando la voz desde nuestras trincheras donde andamos para que este país pues empecemos a acariciarlo en aras de un bienestar común. Insisto que la esperanza no se venga abajo. Mientras más unidos estemos, pues el camino se va a allanar más, no importa la presión que se dé. Así es, maestro, y gracias a ustedes, amigos de las redes sociales. Se despide de ustedes Marco Antonio Jacasolava. Muy buenas noches, gracias por haber sintonizado su programa de análisis político Contrapunto. Gracias, Marco. Muy buenas noches. Gracias al auditorio, saludos.